Buenas noches, espero que se me escuche bien en esta hora. Vamos entonces a disponer el corazón para recibir la palabra de Dios. A Dios gracias damos porque hemos tenido la oportunidad de conocer su nombre y hemos hallado misericordia. Padre, gracias por cada persona que escucha hoy, porque nos ha reunido de diferentes puntos con un propósito, y es levantar un pueblo, que más que pueblo sea tu familia. Dios, a veces estamos tan alejados de tu realidad. Nos acostumbramos tan fácilmente al mundo, a los entretenimientos de que nos ofrece el mundo, tantas cosas, y nos perdemos de lo que es una relación en la que te podemos escuchar, nos perdemos de tu voz, nos perdemos de tus consejos, de conocer qué te interesa, porque este mundo no está acostumbrado a tu voz, no quiere escuchar tu voz, pero tú has inclinado tu rostro hacia nuestra humilde alma, Señor, hacia la pequeñez que somos, para mostrarnos que hay otro camino, que nadie está en esta vida por casualidad, que no hay accidentes, que hay un gobierno más allá de aquello que consideramos casualidad, que hay un propósito. Dios, sabemos, Padre nuestro, que no tenemos la talla, la altura, el conocimiento, la dedicación para hacerte cara en el llamado que tú ofreces, Señor. Pero aquí estamos. Y yo te pido, Padre, que envíes tu espíritu sobre cada persona que nos esté escuchando hoy, para que su vida no vuelva a ser la misma, para que capacites oído espiritual y podamos escuchar tu voz clara, audible, que no nos sorprenda saber que tenemos un Padre que se comunica, que tiene interés, que no está ausente, que es presente, que no será futuro, ni es algo que ya pasó. Un Dios que actúa en el presente, en el aquí, en el ahora, en el ya. Padre, si conociéramos todo lo que puedes hacer y que es tan sencillo, si por un minuto pudiéramos desconectarnos de aquello que creemos que es lo mejor para nosotros. A veces renunciar a aquello que creemos que necesitamos, pero que tú sabes que no. Si fuésemos capaces de renunciar a no creer por un minuto y consagrar ese minuto enteramente a ti, para que se rompa el velo y se abra la puerta que nos da acceso a poderte experimentar de una manera completamente nueva, viva, vibrante, no como un Dios, no como un concepto, no como una idea esperanzadora, sino como un amigo, como un padre, como un protector, como un guía. Y una vez establecida esa conexión,
luchar porque permanezca y por gobernar cada aspecto de nuestra vida, permitir que tú gobiernes en él. Dios, ayúdanos como iglesia a permitir que tú seas libre en nosotros, para alcanzar aquella libertad que nuestra alma desea y por la cual anhelamos todos, esa emancipación, esa liberación de las cárceles que ha formado el mundo sobre nuestro propio ser interior y también los candados que hemos reforzado con nuestras decisiones, con nuestras actitudes. Padre, un minuto en el que te permitamos ser Dios en nuestra vida y tener la actitud correcta con la cual tú nos creaste y nos llamaste a la vida del barro y nos hiciste seres vivientes. Si un solo minuto pudiésemos entablar esa relación de padre a hijo, de creador a criatura, y conocerte tal cual tú nos conoces por un minuto, Señor, que nos permitas, nuestra vida no volvería a ser igual. Y la fe sería un estilo de vida, Señor, y no una creencia. Sería una impronta, un sello, y no una idea a la que aferrarse para darle sentido a la vida. Por eso, Dios Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo, hoy a todos quienes escuchamos, rompe cadenas del corazón y de la mente para que te experimentemos real y concreto como quieres revelarte al mundo. Y como ya lo has hecho antes, lo sigues haciendo y lo harás, porque eres dueño del tiempo. Señor, si hay dolor, si hay necesidades, hoy te pido, Señor, en tu misericordia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sean sanados dolores, fatigas, culpabilidad, y podamos iniciar de cero, como cuando un atleta en medio de una carrera y se levanta para ir por el premio. Gracias, Señor, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. Consagramos este tiempo para ti, en el nombre de Yeshua de Nazaret, nuestro Señor. Amén. Bien, venimos enseñando un poco sobre lo que el apóstol Pablo pretende ilustrarnos en la segunda carta de los Corintios. Veníamos hablando em, sobre algunas de las motivaciones que llevaron a Pablo a escribir esta carta y cómo ya parecía superarse algunas de las cuestiones que en la primera carta de Pablo a esta iglesia les había encomendado. De todas estas amonestaciones, parece que ya se había tomado carta sobre el asunto por parte de los miembros de la iglesia y ahora Pablo les estaba escribiendo en otro tono diferente a su primera carta. Sin embargo, vemos que todavía permanece una circunstancia dentro de esta misma iglesia, y es que aquellos que contradicen al apóstol Pablo y que van en contra de su ministerio, que según leíamos en el primer capítulo, parecieran ser de índole judaizante, es decir, personas que privilegiaban el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y la ley
versus la gracia como una nueva revelación de libertad para la humanidad. Precisamente con la muerte de Cristo es que nosotros iniciamos una nueva era con respecto a la antigua alianza. Por eso nuestro Señor en la última cena dice, esta es la alianza nueva y perpetua que les doy. Esta alianza nueva y perpetua, si es nueva es porque hay alguna que es vieja, que es antigua, y ya en nuestras Biblias vemos claramente la diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Ok? Porque hay una transitoriedad temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que parece que cuando Dios inicia el plan de salvación con la humanidad después de la caída por el pecado, esta salvación se tiene que dar en el tiempo. Y es a través del tiempo que va llegando a perfeccionarse hasta que la encarnación de Jesucristo, en el estadio más perfecto, es que se nos brinda la salvación. Entonces vemos la salvación en un contexto enmarcado en el tiempo, ¿no? Por eso llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque en la antigüedad la salvación comenzaba a manifestarse, a reflejarse a través de un instrumento que se llama la ley. Y ese instrumento es como que se nos iba develando parte de lo que era el plan de salvación que Dios tenía con la humanidad. Pero se nos iba develando, no completamente, sino que poco a poco el pueblo de Israel iba siendo capacitado por medio de los profetas y la ley dada en el Sinaí por medio de Moisés, a quien fue dada la ley, el descubrir ese plan de salvación poco a poco. Y ese plan de salvación se iba incorporando a los corazones, a las mentes y poco a poco lo iban poniendo en acción. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que Dios va revelando un plan en el tiempo y va descubriendo ese plan poco a poco, como cuando un telón va comenzando a levantarse y el escenario comienza a tener sentido. Mientras el telón esté abajo, no podemos ver qué es lo que hay tras este escenario, simplemente vemos el telón. Y así vivía el ser humano durante mucho tiempo. Pero cuando Dios revela la ley en el Sinaí, es como que parte del telón ha ascendido de tal manera que podemos ver un reflejo, un vestigio de aquello que Dios iba a hacer. Mas todavía seguía velado cómo Dios nos iba a salvar. Hasta que llegan los tiempos perfectos, que son los tiempos mesiánicos, y en la encarnación de Dios a través de Jesucristo, es que el ser humano puede ver toda la economía o el plan de salvación ya desde un marco mucho más amplio. Y nosotros que venimos después, ya tenemos el marco completamente amplio y podemos ver todo lo que aconteció antes de la promesa, durante la ley y con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros creyentes de este tiempo como iglesia, que contamos con el panorama más amplio, es fácil comprender lo que es la ley y lo que es la gracia. Para la época en la que cual el apóstol Pablo está escribiendo, era muy complejo precisamente porque si tú lees la ley, era tan fuerte el vínculo que el pueblo de Dios tenía con la ley de Moisés, que incluso algunas metáforas que leemos, por ejemplo, en el pasaje de Éxodo y en el libro del Levítico, en el que Dios envía
a las personas a tener en sus manos y en sus frentes la ley, o sea, todos los 10 mandamientos y las leyes del levirato y la ley mosaica. Ellos llegaban incluso a veces hasta ciertas acciones extremas, utilizando lo que hoy llamamos las filactelias, que son estas cajitas o estas cuerdas que ellos se amarran en los judíos ortodoxos, se amarran en sus brazos, y la caja que se anudan a su frente, que contiene ciertas oraciones que el pueblo de Dios hace, ciertas oraciones que están consagradas en la Torá, es decir, en el Antiguo Testamento. Entonces llegaban hasta tal extremo de incluso llevar una palabra metafórica, de llevar la palabra de Dios en la frente, que literalmente escribían sobre sus frentes y se colgaban, y aferrado a su frente, anudado a su frente, una caja con el escrito, con la palabra de Dios y en sus manos, porque dicha palabra había que ponerla por acción. Y qué mejor manera de hacerlo o de representar la acción que los miembros superiores, que son nuestras manos, que representan la acción, lo dinámico, ¿no? Entonces vemos claramente aquí que hay una gran influencia de la ley en todo el pensamiento judío hasta el punto de acciones extremas. Y es precisamente el apóstol Pablo quien, como comisionado de la nueva misión, al igual que todos los apóstoles, pero en este caso específicamente y especialmente el apóstol Pablo, como comisionado de Dios para enseñar lo que era la gracia, un favor inmerecido. Precisamente esto iba a contrastar con aquella supraidentidad que tenían los judíos basados en su ley, en la Torá. Entonces, era un mensaje disruptivo para la mentalidad judaica, lo que el apóstol Pablo tenía como tesoro y revelación. Y para muchos, esto era motivo por el cual perseguir a Pablo. Y no solo perseguirlo, muchos que se hacían llamar judíos, que comenzaban a creer en el Señor resucitado, juzgaban al apóstol Pablo de hereje. ¿Qué es una herejía? Es la negación de una verdad de fe. Y lo acusaban de falso maestro y de falso apóstol. Y el argumento favorito para hablar en contra del apóstol Pablo era el no haber sido testigo presencial de la vida del resucitado y participar con él en sus 3 años de ministerio público en Galilea. Entonces ya pueden ver lo difícil que era la misión del apóstol Pablo, porque encarnar el mensaje de la gracia en un hombre que fue fariseo de fariseos, que conoció a nuestro Señor resucitado, sin haber pasado por esos 3 años que sí pudieron compartir los demás apóstoles, entonces él quedaba como en cierto estado de inferioridad aparente que los demás apóstoles. Por eso leemos que en algunas de sus cartas Pablo se dirige a los apóstoles como los superapóstoles, un poco de manera irónica para aquellos que contradecían su apostolado, por aquellos argumentos que les acabo de dar. Y también en otro texto cita el apóstol Pablo que él no fue bautizado por apóstoles, o que él no corrió donde los apóstoles, sino que toda la revelación que él recibió del Evangelio no fue a través de la predicación de ninguno de los 12, sino que fue dada a él a través de revelaciones que recibió en el desierto. O sea, Pablo pasó un tiempo en el desierto donde tuvo una comunión con el Espíritu Santo y le reveló el mensaje del cual iba a ser el mayor portador. Y entonces, cuando seguimos la narración de Hechos de los Apóstoles, notamos que después de esta revelación, dice y cita el apóstol Pablo que sube a Jerusalén
Es decir, él estaba en la parte sur y subir se refería viajes hacia el norte, donde estaba ubicada la ciudad del rey David, Jerusalén, donde estaba el templo, y allí pudo encontrarse con los apóstoles y tuvo una entrevista con el apóstol Pedro, donde seguramente le contó la misión que que Dios le había encomendado personalmente. Justamente y curioso, porque después que el apóstol Pedro visita la casa de Cornelio, recordemos que al principio en la iglesia primitiva, los apóstoles solamente se dirigían hacia el pueblo judío. Ellos todavía no sabían que el evangelio se iba a esparcir a todo el mundo. Ojo, algunos pensarán, bueno, Pablo, pero cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos, Jesús en la gran comisión les dice a los apóstoles, y ustedes impondrán manos sobre enfermos, los enfermos sanarán, comerán cosa mortífera y no les hará daño, y se predicará este mensaje hasta los confines del mundo, y seréis mis testigos en el mundo. Y uno podría pensar que los apóstoles entendían el mundo como llevar el evangelio a todo el mundo colonizado por los judíos. Porque recordemos que en las diferentes diásporas o dispersiones, el pueblo de Israel, cuando era conquistado por otros reinos, llámese Asiria, llámese Babilonia, llámese Egipto, producía grandes dispersiones. Es decir, una fuga masiva de judíos que iban buscando refugio y fortuna en otros países, en otras ciudades, en otras naciones. Y es a través precisamente de estos judíos dispersos por el mundo que ellos creyeron en un inicio que se iba a extender el evangelio o la buena noticia de la salvación de Dios para los hombres. Pero en principio lo pensaban de una manera no universal, sino concretamente nacional, pero visitando a aquellos que estaban dispersos. Pero oh sorpresa cuando el apóstol Pablo, y pongámonos un poco en los zapatos de aquel apóstol, cuando predicando el evangelio, nuestro Señor, a través de una visión, lo invita a visitar la casa de un lugarteniente romano del ejército de Roma, del ejército opresor, de los enemigos del pueblo de Israel, de los paganos que cometían cosas impropias, que comían cosas impuras, que Dios había abandonado. Y va a casa de Cornelio y comienza a predicar y sin bautizarlos, que era lo usual, que una persona recibía a Jesucristo e inmediatamente los apóstoles pasaban a bautizarlos, hacer toda la inmersión en el agua y darle el bautizo a los que iban siendo incorporados a la iglesia. Sin pasar por el bautismo, todas estas personas, escuchando a Cornelio, reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas y un derramamiento completamente en contra de todas las posibilidades de lo que el apóstol Pedro pudiese haber pensado que iba a ocurrir, pasándose por alto el mismo esquema de acción que tenían los apóstoles, que era bautizarlos, como el Señor bien les había ordenado. Estos gentiles recibieron el Espíritu Santo, así como los apóstoles y todos los judíos en Pentecostés. Y miren que les narro esto que está en Hechos de los Apóstoles, porque precisamente después de que ocurre este hecho, es que vemos a un apóstol Pablo siendo introducido después de su experiencia en Hechos de los Apóstoles y dice que sube a Jerusalén.
cuando ya Pedro estaba preparado para escuchar lo que Dios iba a hacer a través de Pablo. Y fue precisamente con la venia de Santiago, de Pedro, que estaban en esos momentos en Jerusalén, que el apóstol Pablo sigue hacia los gentiles, porque ya Dios había preparado un precedente a través de una experiencia que había tenido el apóstol Pedro. Y miren cómo Dios va uniendo todas las piezas de ese rompecabezas y va revelando poco a poco la universalidad de su mensaje. No es un mensaje del evangelio local, sino que es universal. Y la única forma para que el evangelio se pueda presentar en su esencia de universalidad tiene que ser por medio de la misericordia y de la gracia. Porque si el evangelio de misericordia y universalidad se hubiese presentado bajo la ley, los pueblos que no eran judíos hubiesen tenido los oídos sordos a aquel evangelio. Y es por eso que la gracia es la sustancia, es la esencia, es la razón del evangelio. Y por la gracia es que todos nosotros hemos escuchado el evangelio. Porque nada hemos hecho para recibirlo, nada hemos hecho para tener un encuentro con Dios, sino que Él es el que hace todo para prepararnos la mesa y lo único que tenemos que hacer es aceptar esa invitación y cruzar la puerta de ingreso para llegar y sentarnos a cenar con aquel que ya nos preparó la mesa. Y esta es la gracia. Y estos eran los ataques que aquellos de mente exclusivamente judía no podían tolerar o soportar todo lo que, todo el peso de esa revelación que tenía el apóstol Pablo. Y ahí es donde venían los ataques y las divisiones. Creían en Cristo, creían en la resurrección de los muertos, pero mucho cuidado que si tú no te conviertes al judaísmo y cumples todas estas normas, entonces tú no eres seguidor de Cristo. Y por lo tanto no escuches a este que se hace llamar apóstol, que no conoció a nuestro Señor resucitado y que habla cosas y que es muy egocéntrico, porque te está confundiendo de la verdadera fe. Y esto fue lo que motivó a Pablo a esta segunda carta. Ahora vamos entonces un poco con este contexto para que entendamos un poco la mente ambiental de lo que estaba viviendo el apóstol Pablo en medio de todas estas congregaciones. Verso 4, capítulo 3. Tal es la confianza que por Cristo tenemos en Dios, o sea, refiriéndose a los apóstoles y obviamente incluyéndose. Verso 5. No que nosotros seamos capaces de poner en cuenta cosa alguna como de nosotros mismos, que nuestra suficiencia viene de Dios. Él nos capacitó como ministros de la nueva alianza. Miremos cómo el apóstol Pablo está teniendo una afirmación fuerte, contundente y a la vez muy sincera de corazón. Y es que se está manifestando o se está describiendo a sí mismo y a su apostolado, porque su apostolado, el ser apóstol es su ministerio, es decir, es la manera en que él sirve a la iglesia con su apostolado. Un ministerio es un ser, la manera en que tú sirves, es la forma en la que tú sirves a Dios por medio de la iglesia o a través de la iglesia o incluso también para la iglesia. Es el servicio, pues, que tú como persona ejerces en la vida espiritual, en la vida de iglesia. ¿Cómo se manifiesta ese servicio? Porque no todos tienen el mismo ministerio, no todos hacemos lo mismo, no todos tenemos los mismos dones o los mismos talentos. Cada uno en Dios recibe cosas diferentes y esto es lo que hace que la iglesia
sea interdependiente, uno depende del otro, uno entrega esto que recibe del Señor, aquel otro entrega lo otro, y cada quien conforme lo que reciba del Señor va entregando y lo va poniendo en comunidad, y así es que se manifiesta el amor dentro de la iglesia, en los que nos podemos servir unos de los otros. Entonces miren que dice con mucha sinceridad y humildad que la suficiencia, es decir, la potencia que vemos en los apóstoles, no proviene de su propia humanidad, sino que proviene del Espíritu que los capacita y es como filtrado a través de ellos. Y también añade que son ministros de la nueva alianza, para resaltar que aquellos judaizantes no tienen la revelación completa, sino que están entorpeciendo todo el telón levantado para que las personas puedan ver toda la obra de salvación o el plan de salvación de manera completa, integral, no solo una porción. Por eso se refiere a ministros de la nueva alianza. No sobre piedras, perdón, dice nueva alianza, no de la letra, sino del espíritu. Recordemos que los 10 mandamientos, devolvámonos un poco en el tiempo y veamos cómo fue dada la ley. La ley fue escrita con letras del hebreo antiguo, suponemos nosotros, ¿no? Y estas letras simbolizaban el tipo de mensaje. Vamos a meternos un poco en la mentalidad del apóstol. No es lo mismo hablar con una persona, tener un contacto con esa persona, poderle hablar al oído, poderle estrechar la mano, poderle abrazar, poder sentir su peso, poder verle a los ojos, que leer una nota de una persona. No es lo mismo recibir una carta de un ser querido, aunque igual es especial, que poder estar frente a frente con ese ser querido. Con lo cual el apóstol Pablo está contrastando que la ley fue escrita, es decir, fue limitada a un lenguaje escrito, la ley de Dios limitada, porque el lenguaje escrito limita, sino, miren cuántas veces les ha ocurrido que enviando un texto por alguna red social o por WhatsApp o por Twitter o por cualquier tipo de red o de chat, ¿no? Han dicho algo y les ha tocado justificar el por qué lo escribieron gracias a los diversos malos entendidos que se pueden prestar en este tipo de herramientas. Escribes algo, pero cuando tú escribes algo, no puedes manifestar que estás enojado, al menos pues inventaron los emoticones y todo este tipo de herramientas que te ayudan, pero no puedes mostrar si lo haces con amor o si lo haces con ironía o si lo haces en tono de pregunta o con afirmación o si no estás siendo sarcástico, sino que en realidad tienes una pregunta. O te pueden leer como despectivo cuando en realidad simplemente estás escribiendo rápido porque estás haciendo otra cosa o porque estás en una reunión y quieres y respondes rápido. Entonces, miren lo limitado, solo para poner un ejemplo, que resulta el lenguaje escrito. Imagínense con las parejas resolver problemas íntimos, problemas de pareja o de trabajo por WhatsApp. Es supremamente complejo.
porque si ya entendernos con palabras, con el lenguaje hablado es complejo, ahora imagínense una discusión por WhatsApp, se hacen completamente tediosas y se prestan más para los malos entendidos. De esta manera también entonces el apóstol nos dice cómo la letra limita, ¿ya? Dándonos a entender un poco que la ley, la primera alianza, estaba como limitada, estaba en un marco de limitación, ¿no? Dice por eso entonces que la letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces aquí ya nace un contraste. Letra igual muerte, espíritu igual vida. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es una gran información que el apóstol Pablo nos da, una gran revelación, que si nosotros no tuviésemos, por ejemplo, o no contáramos con la carta del apóstol Pablo a los romanos, entonces esto hubiera sido muy difícil de digerir para nosotros como iglesia, estas palabras del apóstol, porque entonces podríamos pensar que la ley es mala y que la antigua alianza era una alianza mala, que no era buena, que no nos convenía. Pero vemos que el apóstol Pablo en Romanos nos explica que la ley es buena, que la ley nos conviene, pero que la ley por sí sola no nos puede dar vida. ¿Por qué no nos puede dar vida? Porque el cumplir algo que estrictamente no podemos cumplir, no podemos a través de ciertas obras poder alcanzar por acciones humanas lo que es intrínsecamente espiritual. Entonces el apóstol Pablo le llama a que tú no puedes, por la ley, por cumplir un sistema de normas, alcanzar los bienes espirituales, le llama la muerte, porque la ley te demuestra que tú no eres capaz. La ley demuestra tu incapacidad. Es como es como una linterna en la que al alumbrar nuestro rostro nos podemos mirar en un espejo y saber quiénes somos, pero no podemos cambiar quiénes somos, simplemente podemos vernos. Es como si tuviéramos un vidrio y quisiéramos participar de algo, tú quieres entrar a un establecimiento, a un supermercado, a una tienda, imagínate lo que quieras, y hay un vidrio grueso de 12 milímetros, vidrio templado de espesor. Tú ves lo que está ocurriendo en esa tienda, en ese recinto. Ves la gente de partir, unos salen, unos compran, otros venden, y tú puedes verlos desde afuera. Y parece como si estuvieses con ellos. Casi te sientes que estás dentro de esa tienda, pero inmediatamente intentas cruzar, sientes el peso, lo templado, la barrera que es para ti y que está expresada en ese vidrio y chocas con él. Y aún chocando con esa barrera, continúas viendo todo lo que está ocurriendo al interior. Es más o menos lo que era la ley, o sea, la antigua alianza. Nos muestra verdades del reino, nos hace ver qué hay de nosotros que no nos deja entrar en el reino, pero nos retira la barrera que nos impide ingresar a ese reino. Entonces, a ese no poder ingresar, Pablo le llama la muerte, porque la muerte es la separación del reino de Dios con el resto del mundo. La muerte es ese espacio que nos separa del reino de Dios, que nos separa de la fuente, que nos separa de nuestra verdadera identidad, que nos separa de nuestro Creador. Esta es la separación que conduce a la muerte.
Pero por otra parte, contrasta esta muerte con el espíritu. Entonces, el espíritu es muy diferente a la letra. El espíritu es vida. El espíritu no está limitado en una letra, en un código, en un deber ser, en una norma. El espíritu es una comunicación. ¿Cómo se comunica el espíritu? A través de algo que llamamos revelación. El reino de Dios comienza a ingresar dentro de ti. Pese a que existe ese muro de vidrio, lo que hace Dios es, a través del espíritu, ingresarte. Él es la puerta, Él se hace puerta y te dice, ven. Él se hace vidrio por ti y dice, yo soy la puerta y abre para que tú puedas ingresar. Porque Él sí podía atravesar el vidrio, pero nuestra naturaleza no lo permitía. Y Él te brinda su naturaleza para que tú puedas ingresar. Y el espíritu no lo puede contener la letra. El espíritu, cuando el apóstol Pablo nos dice, pero el espíritu da vida, significa que nosotros recibimos el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal, de lo que nos conviene y no nos conviene, por medio de una línea directa, de una intercomunión con Dios. No como una letra, sino como fruto de una relación. Quienes han estudiado derecho, abogacía o leyes, sabrán, por ejemplo, que el estudiar bien sea el Código de Comercio, el Código Civil, el Código Penal o la Constitución de un país, implica un acercamiento, un conocimiento de cómo opera la legislación de ese país. Pero el conocer cómo opera esa ley no implica que tú la cumplas. Conocer y cumplir son cosas muy distintas. ¿O de dónde creen que han sacado tantos chistes de abogados, no? De conocer la ley y cumplirla. Hay una diferencia muy grande. Ahora imagínense que este abogado no necesita esos códigos. Si los conoce, pues bien, mejor aún. Sino que una fuente, una inspiración espiritual comienza a revelarle esos códigos y comienzan a ser naturales para él, de tal forma que ya no estén escritos en libros, sino en su corazón. Y cuando algo está escrito en el corazón, significa que aquello que yo hago es producto de la libertad y no de cumplir o no una norma, sino que mi acción libre va a ser producto del conocimiento de aquello que me conviene y de la verdad, de la realidad. El que actúa por el Espíritu actúa en verdad, mas el que actúa por la ley actúa bajo la limitación del deber ser, pero todavía esa ley no ha sido incorporada a su corazón. Y dice entonces el apóstol, verso 7, pues si el ministerio de muerte, escrito con letras sobre piedras, fue glorioso, los 10 mandamientos fueron escritos sobre piedras, son dos grandes piedras, dice, hasta el punto de que no pudieran los hijos de Israel mirar el rostro de Moisés a causa de su resplandor, con ser transitorio. Vamos a explicar esto que es bien interesante, esta idea del apóstol Pablo. Y para encontrarla, para darle contexto, vamos al pasaje que el apóstol Pablo está haciendo referencia. Entonces esperemos para que aparezca en pantalla Éxodo capítulo 34, versículo 29 al 35. Repito, Éxodo capítulo 34, del verso 29
hacia el 35. Espero no poner aquí en apuros al operador. Y si no, pues igual voy a leerlo yo. Dice en Éxodo, los voy a poner en contexto un poco. En el capítulo 34 de Éxodo, vemos cómo Dios tiene ciertas locuciones con Moisés. Es decir, dicen que él hablaba audiblemente cara a cara con Moisés. Cara a cara significa que su presencia inundaba la humanidad de Moisés y él podía escuchar su voz audible. Entonces, subiendo, Moisés dice en el capítulo 34, verso 29, luego bajó Moisés del monte Sinaí, y cuando bajó del monte con las dos tablas del testimonio en su mano, no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con Dios. Vean qué interesante, porque cuando se pasa tiempo delante de la presencia real con Dios, algo pasa en nuestro interior. Buscar a Dios solamente para hacer su voluntad es verlo de una manera incompleta. Es tener la pretensión de ser muy humildes. Pero aquí se nos abre una nueva puerta de oportunidad con Dios y es que podemos buscarlo para irradiarlo. Buscarlo para, para resplandecer como Moisés resplandecía y no para verse mejor, ni mucho menos, sino para estar untados de Dios. Y eso es lo que se llama el hambre espiritual. Cuando queremos estar con Dios, por el solo hecho de estar con Dios. No que resuelva asuntos de nuestra vida, porque todo el tiempo queremos que Dios resuelva asuntos de nuestra vida. Y no pensamos que Dios también tiene una vida. Porque dice que Dios amó mucho al mundo. Si Dios amó mucho al mundo, significa que Dios te desea, que Dios te quiere. Te quiere no es simplemente darte y hacer que te pasen cosas buenas. Quererte significa que quiere impregnarse de ti, que quiere que tú lleves y te impregnes de Él, que tú lo lleves y que Él te lleve a ti. Eso se llama comunión. Pasa tiempo delante de la presencia de Dios, busca la presencia de Dios y ya veremos qué cosas te comienzan a ocurrir. Ya veremos qué comienzas a irradiar. Ya veremos. Moisés lo hacía. ¿Y que acaso el Dios de Moisés no es el Dios tuyo y mío? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y aparte, nosotros tenemos su espíritu. Y su espíritu no se va y vuelve. No nos abandona y vuelve, sino que es permanente. Tenemos ciertas ventajas, ¿no? Dice, entonces, cuando él descendía con su rostro resplandeciente, miren que Jesús, cuando en el pasaje de la transfiguración se vuelve todo resplandeciente, nos está mostrando que él reflejaba el rostro de Dios a su voluntad. Jesús podía reflejar el rostro de su Padre a voluntad y lo hizo con dos testigos, con dos de sus apóstoles en la transfiguración, mostrando que él era portador de un nuevo pacto, así como Moisés. Y de la misma manera, con su rostro resplandeciente, Jesús les enseña y les ordena a sus apóstoles, al igual que Moisés, para sellar y dejar con varios testigos que él era el autor y consumador de un nuevo pacto. Volviendo al pasaje de Éxodo en Moisés.
Aarón y todos los israelitas miraron a Moisés y al ver que la piel de su rostro irradiaba, temían acercarse a él. Moisés los llamó. Aarón y todos los jefes de la comunidad se volvieron a él y Moisés habló con ellos. Se acercaron a continuación todos los israelitas y les conminó cuanto Dios le había dicho en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se puso un velo sobre su rostro. Siempre que Moisés se presentaba delante de Dios para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y al salir decía a los israelitas lo que Dios había ordenado. Los israelitas veían entonces que el rostro de Moisés irradiaba y Moisés cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Esto era algo frecuente. La intimidad con Dios es frecuente. Nuestro rostro debe irradiar frecuentemente, pero aquí lo extraño de la situación es que el apóstol Pablo nos está dando una interpretación de lo que significa el hecho de que Moisés se cubría el rostro con un velo, con un manto, ¿no? Y esto permanecería oscuro si a través de la revelación del apóstol Pablo no nos hubiera llegado a nuestra época. Porque posiblemente leyendo este texto uno interpreta que el apóstol, que Moisés se cubría el rostro de esa iridiscencia que emanaba de su cuerpo para no escandalizar, como ya se había escandalizado Aarón, su hermano, y lo ponía y así no llamar la atención. Pero vemos que el apóstol Pablo le da otro sentido al hecho de que Moisés se cubra ese rostro. Y es lo que vamos a ver a continuación, volviendo a este pasaje. Ahora ya con esta ilustración de Éxodo, miremos, volvamos al capítulo 7. Dice, hasta el punto de que no pudieran los hijos de Israel mirar el rostro de Moisés a causa de su resplandor con ser transitorio. Esta es la palabra clave para interpretar lo que el apóstol nos quiere transmitir, con ser transitorio. ¿Qué quiere decir? Que la manera en que Moisés reflejaba a Dios era una forma transitoria. Dependía del tiempo que él pasara con Dios, la expresión o la forma en la que él lo iba a reflejar. Paso más tiempo con Dios, pues más voy a reflejar. Así como eh, estas pegatinas o muchos relojes que vemos que tienen como cierta luminiscencia, ¿no? Cierto reflectivo, cierto material reflectivo, o también algunas señales de tránsito, o bueno, todo aquello que pretende como captar la luz, retenerla por un tiempo y de esa manera pues expresarla. Es como si Moisés fuera un material de estos, su propio cuerpo, su propia humanidad, al pasar tiempo con Dios, se cargaba de la presencia de Dios, de estar a tanto voltaje con la presencia de Dios, y disculpen la comparación, pero solamente es para hacerme entender un poco, cómo él transfería aquello que recibía, así como los relojes cuando tú los expones a la luz y después puedes ver la hora porque ese material puede captar la luz, ¿no? Ese material reflectivo. Pero pasado un tiempo, estos relojes reflectivos se descargan y otra vez vuelven a ser ese material con el potencial de captar la luz, pero sin la posibilidad de producirla, ¿no? Y Moisés, cuando se ponía este velo, cuando se cubría su rostro con el velo, lo hacía para no demostrar la transitoriedad y que el pueblo viese cómo su rostro se iba apagando nuevamente, demostrando la persona que había detrás. No porque él se sintiera menos, no para confundir a las personas, sino como un acto que iba a anunciar que la ley que él estaba dando bajo la presencia de Dios gozaba de transitoriedad, lo que hablábamos en el primer capítulo, es decir, que tenía un tiempo.
un tiempo determinado de acción. Entonces, por eso vemos que el apóstol Pablo, de una manera muy rabínica, muy a manera de la enseñanza de los rabinos de la época, nos enseña cómo este velo representa el cubrir la transitoriedad de la ley. Ahora ya, con toda esta ampliación, leamos nuevamente el pasaje. Versículo 7. Pues si el ministerio de muerte escrito con letras sobre piedras fue glorioso, hasta el punto de que no pudieran los hijos de Israel mirar el rostro de Moisés a causa de su resplandor, con ser transitorio, cuánto más no será, nuevamente la comparación, no será glorioso el ministerio del Espíritu. Verso 9. Si el ministerio de condenación es glorioso, es decir, el ministerio que es transitorio, el vidrio del cual yo les hablaba que no nos permite ver, que nos permite ver hacia el interior de la tienda, es bueno porque nos permite ver aquello que es glorioso y a Dios le gusta y refleja en parte lo que es de Dios, porque lo que es de Dios pasa a través de ese vidrio. Yo puedo ver lo que está dentro de ese almacén, ¿ya? Dice, mucho más glorioso será el ministerio de la justicia. O sea, cuando lo crucemos. Entonces, esta comparación del apóstol es transitorio versus eterno. Imposibilidad versus Dios inscribiendo en el corazón. Letra versus espíritu. Piedra sobre carne. Y en verdad, en este aspecto, aquella gloria deja de serlo, comparada con esta gloria sobreeminente. Porque si lo transitorio fue glorioso, ¿cuánto más lo será lo que permanece? Teniendo puesta la esperanza, procedemos con plena franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en una gloria destinada a perecer. Pero pero sus entendimientos estaban velados y lo están hoy por el mismo velo que continúa sobre la lección de la antigua alianza, sin percibir que solo por Cristo ha sido removido. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, el velo persiste tendido sobre sus corazones. Mas cuando se vuelvan al Señor, será corrido este velo. El Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, está la libertad. Todos nosotros, a cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor como en un espejo, y nos transformamos en la misma imagen, de gloria en gloria, a medida que obra en nosotros el Espíritu del Señor. Nótense cómo el apóstol se está viendo a sí mismo como una suerte de Moisés y a todo el portador del Evangelio como una suerte de Moisés, pero con una gran diferencia, que son reflejo constante de la gloria del Señor. Cuando dice Señor, S mayúscula, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Ellos son como un espejo de Cristo. Y dice, y nos transformamos en la misma imagen de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir esto de gloria en gloria? Que cuando tú crees que has conocido la revelación y dices, wow, yo ya lo conozco todo. Solo me falta saber un poco de física cuántica, teoría de cuerdas, y yo ya sé todas las cosas, ya me conozco desde Génesis a Apocalipsis, el alfa y el omega, filosofía, ciencia, ingenierías. Pues te digo, mi querido amigo, que lo que dice el apóstol Pablo es que no nos vamos a detener
y conoceremos un nuevo aspecto de su gloria. Y cuando hemos creído que conocemos algo de Dios, vendrá otra capa de revelación en la que tú digas, no conozco nada. Hay un texto muy bonito que vemos en Apocalipsis que es llamado del latín el trisagión o el tres veces santo, que es la oración aquella que hacen todos los santos que están frente al trono de Dios, que gritan, y los coros de ángeles que gritan santo, 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 del cual se han sacado muchos estribillos e himnos cristianos. Y este trisagión o tres veces santo es una expresión de esta misma frase de gloria en gloria. Un ser que descubre algo nuevo de Dios y dice santo, y no ha terminado de conocer algo nuevo de Dios e inmediatamente dice santo. Y cuando cree que ha descubierto algo, viendo que nuestro Señor tiene y tiene para seguirlo conociendo y seguir demostrándonos que Él es insondable, otra vez diremos santo. Esto es un poco lo que está tratando de decir el apóstol Pablo cuando dice de gloria en gloria, a medida que obra en nosotros el Espíritu del Señor. Claro, porque es la condición de la revelación. ¿Cuál es la condición? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor es el Espíritu Santo. Cuando obra el Espíritu Santo, es el que hace posible en nosotros el ir de gloria en gloria, porque por Él es que se produce esa revelación. Él es el que produce el canal para que nosotros podamos comunicarnos con Dios. Es el Espíritu Santo el que hace posible esa comunión ininterrumpida con Dios. Es el Espíritu el que escudriña lo profundo del corazón de Dios y lo trae. ¿Y cómo lo trae? En forma de revelación. Este es, pues, de gloria en gloria con la condición de aquellos que han recibido el Espíritu del Señor. Entonces, si tú has recibido el Espíritu del Señor, puedes buscar ir de gloria en gloria. De gloria en gloria no significa ir de carro nuevo en carro nuevo, de finca en finca, de edificio en edificio, de lotería en lotería. Significa de ir conociendo la revelación. ¿Quién es Dios? De ir conociendo a Él y poder decir como aquellos que están en el trono, santo, santo, santo. Eso es ir de gloria en gloria. Tener razones para decirle santo, santo, santo y poder alabarle y glorificarle. Porque la alabanza en espíritu y en verdad, que tanto ha roto cabezas en algunos que se han escrito libros por tratar de descifrar la expresión espíritu y en verdad. ¿Qué significa seguirlo en espíritu y en verdad? Algunos piensan que adorar a Dios en espíritu y en verdad es poner una música, una canción que me lleve a una exaltación emocional y entonces decirle a Dios cuánto lo amo. No que eso esté mal, pero eso no es adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad no es que una canción de Dios, un soneto resuene conmigo y entonces yo le digo a Dios, venga, Dios, estoy ahora adorándote en espíritu y en verdad. ¿No será más bien que estamos un poco emocionados? ¿Será que adorarlo en espíritu y en verdad es estar emocionado? Jesús lo adoraba en espíritu y en verdad. El rey David también, el rey David se emocionaba también y lo hacía, pero en espíritu y en verdad. O sea, el ingrediente principal no es las emociones, es el espíritu y es la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo solamente puedo adorar a Dios en espíritu y en verdad cuando producto de la revelación se produce en mi interior una exaltación casi que involuntaria que me hace decirle a Dios, abriendo mi boca y diciéndole santo, diciéndole gracias. Es la expresión genuina de haber sido portadores o de haber recibido
una revelación. Esa es un adorador en espíritu y en verdad. No es alguien que se saque llagas rasgando una guitarra eléctrica y cantando un estribillo para intentar impresionar a Dios. Es la exaltación de alguien que ha descubierto la grandeza en una revelación de Dios. Y ahí va a encontrar espíritu en verdad. Entonces, por eso dice, de gloria en gloria, a medida que obra en nosotros el espíritu del Señor. Es la obra del espíritu en nosotros. Cuando vamos a poderlos adorar en espíritu y en verdad. Por lo tanto, adoración en espíritu es producto del espíritu, no del emocionalismo. No que sea malo emocionarse, pero vale la pena diferenciar. Vale la pena, porque a veces nos emocionamos, pero al otro día ya, un día creemos que amamos a Dios, al otro día ya nos olvidamos, porque las emociones son como el agua, ¿no? Un día van, un día vienen, un día estoy feliz, ese día amanezco con el pie izquierdo y tengo una mala pasada, se me atraviesan todas las motos en la calle, no me dan el desayuno que quería, no me pagan la quincena. Y ese día, pues la emoción con la cual yo estaba creyendo adorar a Dios en espíritu y en verdad, en el día pasado, pues parece que se borra. Por lo tanto, no lo adoré en verdad, sino en emoción. ¿Qué vale la pena hacerlo? Vale la pena hacerlo, porque si yo busco a Dios en la emoción, poco a poco el Espíritu Santo también me va a revelar la verdad. Y ese es el punto en que Dios quiere a la iglesia, adorándolo en verdad. Es decir, una iglesia con revelación, capaz de reconocer y espontáneamente decirle, Santo, Santo, Santo. Veo que estamos escribiendo para terminar. Vamos a hacer algunas oraciones que veo que están escribiendo. Quiero que todos los que escuchemos antes de no nos salgamos del chat en este momento, sino que unámonos en oración porque somos ya varios unidos y vamos a ver el poder de Dios. Y si todos como iglesia a una intención estamos en este momento, no hay nadie que pueda impedir que Dios haga lo que quiera hacer, porque su iglesia es la mano en la tierra. Gracias, Señor, por Blanca. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy se rompe todo cáncer. En el nombre de Yeshua de Nazaret, bajo la autoridad de tu Espíritu Santo, se rompe, se pudre y se seca todo cáncer. En el nombre de Yeshua de Nazaret. Y una sanidad completa en todo su torrente sanguíneo para que no sea disperso este cáncer a través de su cuerpo. Y así sea en el nombre de Yeshua de Nazaret. Yo te doy gracias. Gracias, Señor, por María Ofelia. En el nombre de Yeshua de Nazaret, gracias porque se acaba toda infección que pueda haber en su cuerpo. Y simplemente será un susto, pero será un motivo de gratitud para ella y para toda su familia. Gracias, Señor, por el empleo de Gina. Gracias, Dios, porque tú guías sus pasos. Gracias, Dios, porque jamás, nunca, no, ella estará sola, Señor. Y yo te doy gracias, porque todo lo que ahora, Señor, pasa simplemente será, Señor, motivo de un aprendizaje. Y lo que hoy es expectativa, mañana será una gratitud, doblemente que la que tenía antes, Señor, de haber perdido su empleo. Y gracias porque eres fiel, Señor. Gracias, Dios, Padre, por Mónica, en el nombre de Yeshua de Nazaret y bajo la autoridad de tu Espíritu Santo. Y rompemos todo espíritu de cáncer, toda célula cancerígena, toda reproducción anómala celular en el nombre de Yeshua de Nazaret. Gracias, Señor, por Gerardo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Gracias por una intervención tuya completa, una sanidad completa y este hombre recupera su salud completamente y gracias por la alegría que viene para su familia y simplemente será un susto que dará motivo a una gran gratitud. Gracias por la salud de Melissa, Señor, y por su familia, Señor. Toque el Espíritu Santo, Señor, y muéstrele quién eres tú en su vida, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por Manuelita, Padre. Un toque tuyo es suficiente. Toque tuyo es suficiente para ella. Cambio de amistades, Dios, y se produce un encuentro. En menos de 2 meses, un encuentro, Señor, en el nombre de Yeshua de Nazaret, con una persona que la guía hacia tus pasos. Gracias, Señor, por eso. Gracias por Janet Flores, Señor. Gracias porque tú tienes el control de su vida, Señor. Bendícele, Señor, y muéstrele su gloria a ella, Señor. Muéstrele que su rostro también puede resplandecer y que sus necesidades están cubiertas en tu presencia, Señor. Gracias por Patricia, Señor. Gracias, Señor. Toque el Espíritu Santo y como los búfalos renueva sus fuerzas, Señor, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Y sorprenda a esta familia, porque sé que vendrán buenas noticias para ellos. Gracias por Alejandro, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, y hablo vida a este cuerpo en el nombre de Yeshua de Nazaret, allí donde estás. Nos escuchas ahora. En el nombre de Yeshua de Nazaret. Se abre una ventana de oportunidad y hoy como iglesia oramos por ti donde te encuentres, allí donde te encuentras. Padre, en el nombre de Yeshua de Nazaret, hoy todos oramos por él. Gracias por Alejandro, Señor. Una voz de misericordia a su oído derecho él pueda escuchar ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Se abre una puerta para que él pueda escuchar tu voz en este momento y hágase tu voluntad en él. Gracias, Señor. Por gloria, Señor, bendice las manos de estos médicos, Padre, y acompáñala, Señor, en este quirófano, en esta sala de cirugías, y tu mano poderosa sea con ellos. Gracias por Lina, Señor. Padre, tócale conforme a su necesidad, Señor, su necesidad. Y si hay motivaciones o hay cosas en su interior que se estén manifestando al exterior, Padre, gracias, tu mano poderosa trabajando a su interior y cosas van a cambiar allí, Señor. Y gracias Dios por Araceli Ruiz, Señor. Padre, toca su corazón, Señor, y que tu mano se haga visible, Señor, para su familia. No deseche, Señor, ninguna de estas intenciones, porque en el nombre de Yeshua de Nazaret hemos orado como iglesia. Y gracias por los testimonios que escucharemos, Señor, porque así te gusta hacer las cosas a ti. Y gracias por amarnos y por no descartarnos. Gracias por revelarnos aquello que el mundo desecha. Y lo que el mundo desecha, Señor, pasa a ser vida eterna y propósito eterno para cada uno de nuestros corazones. La paz sea con todos ustedes, Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo para todos.